¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los vientos del mal, del odio y de la tribulación soplan sobre la tierra para destruir vidas. Por eso, el Altísimo me ha enviado a ustedes para conducirlos por el camino de la paz y de la unidad con Dios y con los hombres. Ustedes, hijitos, son mis manos extendidas. Oren, ayunen y ofrezcan sacrificios por la paz, tesoro que todo corazón anhela. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo, liturgia de las horas. Viernes de la primera semana del Salterio. Estamos en la semana 33 del tiempo ordinario. La Iglesia rememora a los 117 mártires vietnamitas de los siglos XVIII y XIX, proclamados santos por San Juan Pablo II. Dentro de ellos encontramos a San Andrés Duglag, quien nació en el actual Vietnam en el seno de una familia no cristiana. Cuando tenía 12 años conoció a un catequista que se preocupó por él. Le enseñó la fe cristiana. El 15 de marzo fue ordenado sacerdote. Por defender la fe fue arrestado y hecho prisionero. Al rehusarse a renegar de su religión, fue sometido a torturas y condenado a morir por decapitación. Próximo domingo celebramos una fiesta de inmenso contenido, la fiesta de Cristo Rey. En Cristo se resume toda la creación, en Cristo. A Cristo lo vemos en las profecías, a Cristo lo meditamos en su nacimiento, luego lo estaremos contemplando en su dolor, en su pasión, su muerte, después su gran resurrección, la Pascua. A Cristo. Pero a Cristo no lo hemos visto como lo verán todos los siglos y lo verán todas las generaciones. Desde el comienzo de la creación hasta cuando Él lo determine, veremos a ese Cristo Rey absoluto, reinante, vencedor de la muerte, vencedor del pecado. Porque veremos a Cristo entregándole al Padre toda esa creación, toda esa historia del ser humano. Cristo Rey. No un reyesuelo como los que tenemos hoy y los que ha tenido la historia a través de los siglos, llenos de poder material, llenos de injusticias, llenos de todo. No. Aquí tenemos a un rey cuya tarea es entregarle toda la creación a su Padre Dios. Ahora y siempre. ¿Por qué digo ahora y siempre? A mí me hacen esta pregunta cuando hago mis reflexiones teológicas. Bueno, ¿y por qué de Cristo no se habla en el Antiguo Testamento? Entonces yo les digo, ahora y siempre, ¿qué significa? Pues Cristo es el de ayer, el de hoy y el de siempre, claro, naturalmente. Pero como estamos en el tiempo presente, entonces se dice ahora. No es que el pasado no tenga ningún significado, pues tiene tanto significado que el ahora es consecuencia del ayer y el futuro es consecuencia del ayer de hoy para el mañana, ¿no es cierto? Todo el mensaje de Cristo, sobre todo para el ahora, es necesario para el mañana. Decimos que la misericordia de Dios se la dejamos al pasado. El hoy aprovechémoslo para
dedicarle todo nuestro amor y alabanza al que lo llamamos rey. Cuando Pilato le pregunta, ¿y tú eres rey? Jesús no le contestó, yo soy rey. Dijo, tú lo has dicho. Y prosigue Jesús, y para eso he venido. O sea, a reinar. Si el reinado de él no fue reconocido o fue desconocido en el Antiguo Testamento, es porque no tenemos una lectura completa de la Sagrada Escritura. Porque los prototipos, la palabra proto-Orlando significa primeros, los prototipos del Antiguo Testamento son la prefiguración de ese Mesías anhelado por ese pueblo. Y la palabra Cristo no es que Jesús se llame Cristo. A ver, si a ti te preguntaran, Orlando, ¿y por qué le dicen Cristo? ¿Tú qué contestarías? No es un nombre. No es un nombre. Es la misión. Es la misión. O el título o lo que quieran ustedes. O sea, él se llama Yeshua, que significa Dios salva. He escuchado sacerdotes y predicadores laicos muy buenos. Es que Jesús es crucificado porque está clavado en la cruz. No, no significa eso, que esté clavado en la cruz. Una cosa, estar clavado en la cruz significa crucificado. Pero la palabra Cristo, que en griego es Christos, y vuelvo y repito, es lo mismo que Mesías. Mesías es el anhelado por los pueblos, para ser el Goel. Goel es el arameo, el que da la cara por nosotros. Él vino a dar la cara por nosotros. Por eso, el mismo Dios, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre. No se hizo hombre el Espíritu Santo, ni se hizo hombre el Padre Eterno. Pero no entendemos. No, es que no tenemos que entender nada. El día que entendamos un misterio, deja de ser misterio. Contentémonos con decir, la fe está cimentada en el misterio de la Santísima Trinidad. Y no, pues hay una anécdota que San Agustín, que estaba llenando por allá un hoyito, no sé cómo fue la cosa, y fue a San Agustín, y le preguntaban, ¿usted qué está haciendo? Estoy bregando, sí. A meter el mar. Sí, a meter el mar acá. Pues hubiera metido el mar y no había entendido el misterio de la Trinidad. Es que las cosas de Dios no son para entenderlas. Justo, hay una descripción pintoresca porque no puede ser más. Sí. El hombre no llega a más en esto de aclarar un misterio. Cómo la Trinidad, que es un solo Dios y tres personas, cómo decidió cuál de las tres personas tomaría carne, se haría hombre y sufriría como hombre, no como Dios, y salvaría a la humanidad, volvería a amistarla con Dios, que el pecado la había separado. Eso nadie lo va a saber. San Ignacio balbucea por allá una cosa bonita, simpática, que hubo una conversación entre ellos, pero es que el ser humano no tiene forma de conocer la hondura de ese misterio. Tiene que imaginarse. La Trinidad son tres personas. ¿Por qué el Hijo asumió esa misión? ¿Por qué no el Espíritu? ¿Por qué no el Padre? Que lo vamos a saber. Ninguna teología llegará a desentrañar eso. Mire, los judíos, así sea el rabino más importante que esté manejando el judaísmo, no sabe de la Santísima Trinidad. Las tres figuras más importantes del Antiguo Testamento. No sabe, además porque la Trinidad fue revelada. Muy bien. Y solo el cristianismo asume y comulga, está en comunión con esa revelación. ¿Y sabe por qué no sabe? Porque se quedaron en Elías y en Moisés. Y mire, llamemos las tres figuras más importantes del Antiguo Testamento. Empecemos por el padre Abraham. Él no supo siquiera de la palabra Cristo. Él no supo. Moisés, la figura más grande, el libertador, fue prefiguración de Cristo y dijo, vendrá uno más importante, pero tampoco supo. Claro. Y sigamos con Elías, el más grande profeta, por antonomasia, tampoco. Ni siquiera Isaías, el profeta mesiánico,
Ninguno, ni el rey David. Entonces, Isaías alcanzó a anunciar uno que nacería de una virgen, sí, y uno que sería humillado, vilipendiado. Podemos pasar todos los personajes del Antiguo Testamento, y por eso digo, el rabino más importante, al no aceptar a Jesús, entonces no le interesa la Santísima Trinidad. Es que ellos no creen en la Santísima Trinidad. Ajá. Ni el Islam cree en la Santísima Trinidad, mucho menos. Entonces, solo por revelación de uno que es Dios, que es Jesucristo, sabemos de la Santísima Trinidad. Solo. Claro. En María Santísima, cuando el ángel le anuncia, serás madre del Hijo del Altísimo. Madre del Hijo Altísimo y la sombra del Espíritu, ahí está. Y cuando Jesús hace la revelación plena de la Trinidad en su último mandato, ite docete, omnes gentes, vayan y prediquen a toda la gente bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no hubiéramos tenido a Jesús, estaríamos como los judíos, pensando solo en Dios Padre. Entonces, hablemos como muy folclóricamente. Fue de moda el Padre en el Antiguo Testamento. Fue de moda en la época de Jesús el Hijo. Y hace muy poquito está de moda el Espíritu Santo. Porque por revelación del mismo Jesucristo os dejaré un paráclito. Entonces, no hagamos como San Agustín. Primero vamos a llenar ese huequito, que entenderlo. No hay que entenderlo. Escuchemos a Jesús, que el Padre lo dice. Este es mi Hijo muy amado, a él escuchadle. Bueno. Qué bien dicho eso, hombre. Precisamente el Padre rigió todo el Antiguo Testamento. Y los muy inteligentes estarían pensando en un Mesías. Pero la calidad de ese Mesías no la vislumbraban, ¿cierto? Ni la digirieron. Exactamente. Así se dice la palabra, sí. digerir. Sí. Y luego viene Jesucristo, muere en una cruz, resucita. Y viene la otra persona que no la sospechaban, el Espíritu Santo, a fundar una iglesia que Jesucristo ya la había anunciado. Eso es hermoso. Muy lindo. Bueno, entonces vamos a la fiesta. A eso vino Jesús. Y sin contestarle a Pilato, tú lo has dicho. Ni siquiera dice soy rey, no. Tú lo has dicho, a eso he venido. A eso he venido. A reinar. ¿Y cuál es su trono? La cruz. Nos parece imposible. ¿Y cuál es su cetro? ¿Y cuál es su corona? De oro. Una corona de espinas. Bueno, ese es el trono de Jesús. Que el Papa Francisco nos lo muestra de una forma bellísima. El trono de Jesús tiene un nombre que en griego se dice esplagmisomai. El rostro de Dios es la misericordia. Por eso San José, en el anuncio del arcángel, en sueños, porque a María escuchó y probablemente vio algo. Ella no nos está contando en el relato a Lucas, que ese relato solo lo tenemos en Lucas, solo en Lucas. Ella no nos dijo que el ángel era mono, blanco, azul y con alas y con un... No, escuchó una voz. Y pudo haber visto algo. Porque los ángeles, ellos no hablan. Entonces, ¿cómo escuchó la voz? Claro. Sin hablar, toman para hacerse audibles algo humano que es el habla. Es la palabra. Pudo haber asumido una figura porque ellos tampoco tienen cuerpo. No tienen cuerpo, pero tienen la propiedad de atravesar muros y de en el Antiguo Testamento, claro, los ángeles iban de pie. En el Nuevo Testamento, claro, les ponemos alas, sobre todo los pintores, los poetas les colocan alas. Pero claro, una señora me decía en San Antonio en una de mis conferencias, maestro, yo
o don Augusto, yo me he encontrado con los ángeles, le dije, pues de milagro no te ha dado un infarto. El día que uno se encuentre un ángel revoloteando, yo creo que un espanto, no. Ahora nos los imaginamos muy hermosos, con alas, y ya tan atrevidamente les ponemos nombres. La Biblia menciona a los arcángeles, San Gabriel, San Rafael. ¿La misión? Miguel, es cierto, que son los enviados, y mire que todos termina en Él, la voz de Él, de Dios, el remedio de Él, la fuerza de Él. Pero es un concepto casi que sumeracádico, casi que babilónico, el relato angelical. Está bien, creemos en los ángeles, en la corte celestial. Nadie está dudando de eso. Pero la Biblia es una composición hecha en un momento histórico, y por eso no podemos leer la Sagrada Escritura fuera de contexto. Porque cuando se toma un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces, muy bien. Bueno, lo de los ángeles, sin dudar de los ángeles, y tenemos nuestro ángel de la guarda que nos lo enseña también la Iglesia, muy bien. Bueno, pero el concepto de la Santísima Trinidad solo nos lo pudo revelar uno que era Dios, la segunda persona, el Verbo eterno encarnado. Por eso dice, el Verbo desde lo más alto, profundo de los cielos, se encarnó y se hizo hombre por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la quien trajo desde la eternidad al mismo Dios hecho hombre, María Santísima. Y está bien esto porque en el Nuevo Testamento Dios hace alusión al Padre. Al Padre. Y hace alusión al Paráclito. Al Paráclito. Ahí está revelada la Trinidad. Muy bien. Entonces, la respuesta la dio el mismo Jesús. Tú lo has dicho. Y a eso he venido. Y si mi reino, que no es de este mundo, fuera de este mundo, pues vendrían como elaboramos los reinados, los reyesuelos humanos, y en esa época eran en boga. Allá en la Galilea no era uno, eran hasta 4 reyesuelos. Ni siquiera era uno. Y entre ellos mismos se mataban. Y precisamente los famosos emperadores, que también son reyes, son reyesuelos, que acaban la mayoría en la desgracia. Y cuando no entregan su trono, sí que quedan bien desgraciados. Bueno, el reinado de Cristo es el reinado distinto de los reyesuelos humanos, que reinan con la fuerza, con el poder o con las armas. Jesús reina en nuestra vida, en el amor. Y vino en la pobreza. Por algo los Reyes Magos, ese relato tan lindo, tan mistagógico como sea, ese que lo relata Mateo, tan lindo que caravanas, y por eso entraron camellos, dromedarios al pesebre, y venidos sabios del lejano oriente, que ya tendremos oportunidad también de hacer programas sobre estos relatos bíblicos tan hermosos, productos también de relatos familiares. Bien, entonces estos reyes que entraron también al pesebre, siendo reyes, entendieron, y como magos, que el reinado del verdadero rey es el reinado de la ternura, del amor, hecho carne en las entrañas purísimas de una doncella. Y por eso se inclinan, se arrodillan ante la majestuosidad de la humildad, del amor, de la misericordia, del perdón. Ese es el programa de nuestro único Rey, Dios y Señor. La misericordia, el amor, el perdón, porque a eso vino. Y José entendió en sueños del mismo arcángel. Y le pondrás por nombre Jesús, que significa Yahvé salva. Y José, conocedor de la Sagrada Escritura, entendía que solo podía salvar al mundo del pecado quien fuera Dios, que ni siquiera en su época Jesús, haciendo sus milagros famosos o sus semellas, según San Juan, sus señales, se asustaban, se escandalizaban. ¿Pero quién te crees? Pues, hasta los discípulos decían, ¿pero este quién es? Que doblega las tempestades y calma los vientos y que se atreve a perdonar los pecados. Y dice, si es más fácil decirte perdono los pecados
que decirle, toma tu camilla y levántate y anda, etalita cumi, que significa levántate y anda, si es más fácil perdonar los pecados que decir levántate y anda. Pues para Jesús, siendo Dios hecho hombre, tan fácil era una cosa como la otra. Perdonar los pecados es el único que nos perdona los pecados. Y por eso el sacerdote te perdona los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tu único Rey. Cuando Jesucristo reina en nuestra vida, de verdad quedamos con nuestros pecados perdonados, con las infidelidades que como humanos, las equivocaciones que en aras a nuestra libertad estamos continuamente asumiendo. Es que como yo ya soy mayor de edad, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Hacer lo que me dé la gana es ir contra la verdadera libertad, que para el judío, para el hebreo, libertad es que lo que yo haga hoy me sirva para mañana. Y por lo regular, nuestras equivocaciones nos dan que lo que hacemos hoy nos están destruyendo ese mañana. La fiesta de Cristo Rey vale la pena que la tengamos en cuenta cuando aceptemos que el único que va a reinar en nuestra vida es Jesús, que es el mismo Dios hecho, y que su rostro, como nos lo dice nuestro gran pontífice, el Papa Francisco, es el rostro de la misericordia, del perdón, de la vida y de una muerte que nos va a dar el paso a la eternidad. Eternidad es entrar en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Cuando nos dicen nos vamos para el cielo, en hebreo la palabra cielo significa la morada de Dios, habitar con Dios. Cuando el ladrón, que decimos el buen ladrón, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo. Estar con Él es estar en el paraíso. Estar con Él es estar en el cielo. Esperemos que cuando nos toque el turno, el que nos reciba sea Jesús y su Santísima Madre María. Augusto, y qué esperanzador esto que nos has dicho, y qué bueno cuando llegue el Rey, que va a resumir todas las cosas en él. Cuando llegue el Rey, nos encuentre como sus fieles vasallos, porque qué desgracia encontrarse uno con ese Rey y uno no ser su vasallo. ¿No te parece? Sí, porque como nos inventamos reyes, recuerden el relato cuando le dijeron a Samuel, queremos tener un rey como los otros pueblos. Bueno, no quieren que Dios sea el rey. Bueno, invéntense sus reyes. Y les fue muy mal, les fue muy mal. Y a nosotros nos sigue yendo muy mal cuando seguimos coronando. Acá hay reinado para todo. La reina del azúcar, de la papa, de la mentira, de la pereza, de todo. Y los reyesuelos que nos inventamos los seres humanos. Y nosotros en Colombia sí que somos especialistas en reinados. Pero reyes también, Augusto, en el mundo, reyes de la vida, que se abrogan el derecho de quitarle la vida a sus semejantes, de explotarlos, de difamarlos, de humillarlos. Eso va a terminar, Augusto. Eso no es eterno ni quedará en la impunidad. Tenemos un rey. Tenemos un rey. Y el día que aceptemos que ese es el rey en nuestra vida, es que rey significa el que, rey y señor, es que no solamente le decimos rey y señor, dueño de nosotros, de nuestra vida, de nuestras acciones. Entonces, hagamos como María, que supo ser la esclava del Señor. Y ser esclava del Señor, siervo del Señor, no es la forma de la esclavitud humana, no, es estar totalmente disponible a lo que el Señor quiera. Se aproxima diciembre y desde luego que es muy grato recibir regalos y más grato todavía obsequiarlos. Pensamos que un regalo bien apropiado es algo que permite el crecimiento espiritual. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. Por ejemplo, La consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre espiritual.
escrito por Donald Calloway, sacerdote convertido. También tenemos La transformación espiritual y otros títulos del doctor Ricardo Castañón, científico muy destacado en el mundo, también convertido a la fe católica. Igualmente ofrecemos un compendio histórico y biográfico de la sierva de Dios María de Jesús Upegui Moreno, una obra literaria bajo la autoría de la escritora Catalina Nicos Vélez. Otro importantísimo libro que podríamos obsequiar, Matemáticas de Dios, 1 más 1, 3. Las matemáticas humanas son bien distintas a las matemáticas de Dios. Este libro nos aclara la noción que tenemos nosotros de Dios, nos aclara muchos aspectos de nuestro comportamiento cristiano. Es escrito por el jesuita Juan Clímaco Villegas. Otra obra literaria muy importante, El afán de cada día, por el padre Alexander Pareja Botero. Quien tenga esta obra puede recorrer los 3 ciclos litúrgicos que emplea la Iglesia para nuestras fiestas dominicales. Otra importantísima novedad que ofrecerles: pesebres muy hermosos, pesebres pequeños, medianos, grandes, muy bonitos, excelentes pesebres, muy artísticos. El advenimiento ya empieza dentro de poco, el tiempo de Adviento. Preparemos la Navidad. También se tiene acá en Nava Comunicaciones un stock, una serie de hermosísimas imágenes de muchos santos de nuestra devoción. Imagencitas pequeñas para poner en la repisa, para poner en el nochero, para poner en el escritorio, para poner en la biblioteca. Acordémonos también, ahora cuando transcurre el mes de los difuntos, el adquirir la liga de la Santa Misa. ¿Cuál es el mejor recuerdo, el mejor regalo, la mejor ofrenda que se le puede entregar a un difunto a través de un familiar? El familiar se inscribe en la Santa Misa, ofrece la Eucaristía a través del sacerdote por nuestros difuntos. Y la Eucaristía tiene valor infinito. ¡Qué motivo de gratitud tan grande! De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.